Señal directa. Bueno, y dentro de las cosas que me da muchísimo gusto poder tener en este espacio de la mañana, bueno, pues son a compañeros y colaboradores como Augusto Chacón. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Encantado de verte por aquí. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Estés mucho tiempo, un privilegio también estar contigo. Sonia, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. El domingo anterior, en El Mundo, Diario de España, que acá podemos leer inserto en Milenio, apareció una crónica desgarradora. Un grupo de 10 migrantes africanos, 7 hombres y 3 mujeres, embarcado en una lancha de plástico de esas en las que se montan los niños en la playa, decía el periódico, quedó a la deriva y días después 6 de los tripulantes fueron hallados apenas con vida. En el bote había una mujer muerta, otros 3 estaban perdidos. Partieron de Marruecos. Una de las mujeres navegantes llevaba un celular con el que se comunicaba con Elena Maleno, de una ONG llamada Caminando Fronteras. Lo último que esta alcanzó a escuchar fue: nos estamos hundiendo, estamos viendo la costa, una playa muy grande, una colina que sube, parece España. Terrible, parece España, dijo una migrante desesperada. Lo que subyace en una expresión como esa es: sueño en un lugar otro, ajeno al que provengo, lo veo, lo intuyo, lo anhelo, tanto que vale la pena arriesgar la vida para acercarme a él. Parece España, parece Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y sí, nos estamos hundiendo, el resto. Y al cabo, Séneca lo expresó hace casi 2000 años. La patria está donde quiera que uno esté bien. La violencia es el gran tema de estos albores del siglo XXI. Por supuesto, estamos tentados a decir que es la economía, pero no. La violencia media en todos los intercambios sociales y es la que, me parece, distingue a los años 2000. La evidente. En México la medimos en homicidios, en desaparecidos, en la impunidad y en las agresiones a las mujeres. Y la otra, la que es sustrato sobre el que está afincado el modelo económico que privilegia y se sirve de la desigualdad. El que para beneficio de los grandes capitales prescinde de las fronteras, pero que para efectos de la justicia incluyente las exacerba. La economía tal como nos rige favorece que en España, y es mero ejemplo, más o menos así sucede en todo el planeta, las 3 personas más ricas tienen lo mismo que 30% de la población más pobre. Es decir, un trío de sujetos posee lo que 14.2 millones de españoles y españolas. Los datos son del mismo diario, El Mundo. Pero decía que el patrón económico hace tan desigual la relación entre personas y entre países que es casi de índole físico que la gente se sienta impelida a moverse en masa hacia donde están la comida y la posibilidad de un futuro menos incierto. No obstante, a pesar de las evidencias de este desbalance, los países desarrollados reaccionan según el esquema de estados nacionales perfectamente acotados, aislados e impermeables a lo que sucede allende sus lindes. Y peor, como si la inequidad rampante no fuera originada por sus modos políticos y comerciales de hacer. Una buena dosis de la causa por la que la Gran Bretaña saldrá de la Unión Europea reside en la noción de extranjería. La mayoría que avaló el Brexit lo hizo para cerrar las garitas a las y los trabajadores no británicos y ante la amenaza que perciben desde la migración siria. En una simplificación extrema, se puede enunciar de este modo: no a los individuos que no tengan pasaporte de la Gran Bretaña, sí a las personas que desde y en su lugar de nacimiento constituyan un mercado y nos hagan más ricos. Cuando México estaba en el trance de firmar el Tratado de Libre Comercio en 1993, el escritor Carlos Fuentes, entre otros, alertó sobre el peligroso fenómeno de abrir las aduanas a los productos, pero no a las personas. Ahora lo constatamos. El equilibrio mundial es precario, conflictos raciales y por nacionalismos enfrentados están a la vuelta del día, potenciados por una crisis severa en el modelo que ignorantes como Donald Trump no quieren ver o como Marine Le Pen en Francia. Ignorantes que para nuestra mala suerte están apoyados por una parte significativa de los ciudadanos de sus países. La migración es un efecto,
no la causa de los males. Y combatirla con ejércitos, con muros, clasismo y racismo es estéril. Si esos muy pocos que poseen tanta riqueza como la que suma la gran mayoría no emprenden una distribución equitativa en el muy corto plazo, la presión de la pobreza, el hambre y el desamparo político tenderá a liberarse hacia las economías bollantes. Pero ojalá éstas entiendan que no se trata de hacer transferencias de dinero, puras dádivas filantrópicas, sino de mudar el modelo que ha prohijado la insultante desigualdad y ha mantenido la explotación histórica. Desde esta visión, me parece, es que debemos modular la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. El meollo no está en discutir algunas inversiones o el comercio o unos cuantos miles de empleos, sino en establecer un esquema que propicie el florecimiento regional en México, en Latinoamérica, tanto en las relaciones internacionales como en la política interna, en donde tenemos nuestros Trump endémicos. A partir de apurar el acceso a la buena educación, a la salud, de respetar la cultura, el medio ambiente y priorizar el bienestar de todas, de todos, en cada región, en cada nación. Pelearse con el prototirano que el viernes tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos, que sigue anclado en los años 50 del siglo pasado, puede ser atractivo para la tribuna, pero al cabo, como nos ha sucedido siempre, dejaremos intocadas las raíces del mal, ese que se expresa, nos estamos hundiendo, nos estamos hundiendo. Muchas gracias. Augusto, muchísimas gracias por esta colaboración y nos quedamos con esta reflexión por demás interesante. Me parece que efectivamente una vez pasado el trago amargo de conocida la noticia de que Donald Trump era el próximo presidente de Estados Unidos, pues ahora a restablecer, ¿no? Y a entrar un poco a la calma y restaurar estas relaciones con Estados Unidos. Restaurarlas sí desde la dignidad, pero también desde ver el fondo, no atender a los gestos, a las rasgaduras superficiales que él está intentando, sino ver al fondo, desde dónde está afincada nuestra relación, desde dónde están las posibilidades de que México transite mejor en esta y qué queremos para la población, para toda, no solo para los indicadores macroeconómicos, sino para el bienestar que es urgente hacer llegar a la mayoría. Claro, porque además creo que en medio de esta crisis en torno a las expectativas, lo que hemos perdido de vista es muchas de las causas que nos llevaron a la dependencia extrema de Estados Unidos, ¿no? El que México, por ejemplo, haya renunciado, quizá un poco presionado por Estados Unidos, a las relaciones comerciales con otros países en América Latina, el que algunas economías europeas no hayan sido las relaciones fortalecidas en nuestro país y habría que ver cuántas empresas podrían hacer, ayer lo veíamos con el caso de BMW, tener una actitud como esta, ¿no? De decir, bueno, pues yo hago lo que me da la gana con mi empresa, invierto donde me da la gana y si tú quieres Estados Unidos competir, pues haz mejores cosas, ¿no? En este caso, pues construye mejores automóviles. Claro. La reacción de BMW pues nos deja bastante satisfechos, es una especie de venganza de lo que tenemos a la mano, pero al mismo tiempo es una alerta no menor porque eso significa que México puede convertirse en el campo de batalla de los diferendos entre las grandes potencias, porque México resulta atractivo principalmente, me parece, por dos asuntos: la enorme frontera con Estados Unidos, el mercado más importante del mundo, y el que nuestra mano de obra sea barata. Es decir, con eso no podemos aspirar a ser sino eso, punto de encuentro y de batalla entre las potencias. Necesitamos recuperar el mercado interno, necesitamos tener consumo interno, privilegiar lo que se fabrica en México y distribuir mejor la riqueza y voltear también a ver si ahora sí a una visión, y con perdón de quienes denostan al régimen venezolano, una visión bolivariana de la América Latina. Es entre pares, que nos une la lengua, que nos une las creencias, una buena dosis de cultura, que quizá esté la posibilidad de la igualdad a partir de los distintos mercados internos que podemos unir de manera muy fácil y volver una potencia. Si nos quedamos esperando a que entre potencias diriman el futuro de México, me parece que no podemos aspirar sino a lo mismo, una profunda inequidad. Oye, Augusto, y retomar aquellos ámbitos en los que podríamos ser realmente competitivos. Ayer, mientras escuchaba esta noticia que el gobierno de Jalisco la cantó por todo lo alto,
las exportaciones, el primer embarque de aguacate mexicano hacia Estados Unidos, el llamado oro verde. Me parece que ahí es donde tenemos que empezar también a pelear. Afortunadamente nos reabrieron las fronteras para el aguacate mexicano, pues aprovecharlo, ¿no? Ahí Claro. sí podemos competir en Estados Unidos. Ahí podemos competir y aunque es un sector que siempre está muy vulnerable por el vaivén del estado de ánimo. Una plaga, una mancha, la sospecha de un fumigante puede hacer que se cierren las fronteras. Sí, necesitamos recordar que somos una potencia agrícola. Jalisco lo ha hecho muy bien y hay que reconocerlo. Sin embargo, necesitamos agregarle valor a lo que producimos. Totalmente. Y necesitamos que eso que producimos y que se exporta lleve su riqueza como cascada al grueso de la población. Eso no está sucediendo. Pero además algo que tendríamos que revisar es por qué si Jalisco es líder agroalimentario, el campo no está viviendo bonanza económica y sigue habiendo miles y miles de jaliscienses en la pobreza en el campo. ¿Qué significa? Bueno, pues que los grandes apoyos, estas jardines que se han abierto, todo lo que tendría que ver con el tema de los berries, ha ido más a las empresas formalmente instaladas que al campesino común y corriente. Entonces, a lo mejor también sería un buen momento de revisar cómo ese liderazgo que tiene Jalisco, volvemos a lo mismo, deja de concentrarse en beneficios para unos cuantos y permea en una mayor cantidad de jaliscienses que viven del campo. Claro, es una medida que habrá que emprender no solo por un asunto de justicia, sino también de sobrevivencia. En la medida en que la presión... Eso frenaría migración, además. Frenaría migración, generaría una derrama más uniforme de la riqueza y nos quitaría la presión de estar dependiendo de la veleidosa relación que se percibe hacia Estados Unidos. Pensar hacia adentro, beneficiar a la población, agregarle valor a lo que ya producimos y voltear hacia otros mercados mucho más accesibles con los que podemos establecer una relación de igualdad. Augusto, sobre todo, como bien lo decías, ¿no? Con América del Sur, que de alguna manera México pues ha sido hasta cierto punto, digamos, ha mostrado cierto desdén, ¿no? Al mirar hacia el sur y mirar particularmente hacia el norte. Creo que los países sudamericanos nos han cobrado la factura y pues también es la oportunidad y el momento de restablecer estos lazos con nuestros hermanos latinoamericanos. Claro, además es una buena coyuntura. Recordemos que tanto Chile como Brasil están sufriendo la crisis que a su vez pasan los chinos, de quienes dependen en buena medida sus exportaciones y su comercio internacional. Así que por un lado Estados Unidos, por el otro lado China y América Latina en medio, sin voltearnos a ver lo que parece un profundo sinsentido. Muy bien, pues muchas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, qué gusto estar con ustedes. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, con su colaboración de esta semana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional.